Ok, muy buenos días, mi nombre es Jorge Antonio y a continuación presentaré el tema de optimización clásica, tema de la clase de investigación de operaciones. Muy bien, antes que nada hay que definir qué es la optimización clásica. Muy bien, podemos decir que esa está constituida por un conjunto de resultados y métodos analíticos y numéricos enfocados a encontrar e identificar al mejor candidato, por así decirse, de una gran colección de alternativas que pueden existir, pero no hay que, para no hacer tan largo, para no alargar tanto el tiempo, para poder encontrar el mejor candidato entre todas esas alternativas y sin tener que evaluar explícitamente cada una de esas alternativas. Muy bien. Antes de continuar, hay que definir que cada problema de optimización clásica en el que se utiliza, normalmente se utilizan las variables de decisión, se puede utilizar mm, las restricciones que hay que definir si es igual o desigual al momento de evaluar. También están las observaciones que tenemos que tomar en mente en cada uno de los problemas y también hay que definir sobre la función objetivo que en este también conlleva. Como ahorita nos dice la siguiente diapositiva sobre las restricciones. Si la restricción no existe, en un grado caso que no exista, o si una restricción da igualdad, por ejemplo, como había mencionado, que nos dice que podemos encontrar una restricción igual de igualdad o una restricción de desigualdad con menor o igual número de variables de que la función objetivo, entonces el cálculo diferencial da el resultado, ya que solo se trata de buscar como valores extremos una función, ya que no nos indica tanto. Un problema de optimización es en general un problema de decisión con el fin de ilustrar de forma adecuada la estructura de composición de un problema de optimización. Muy bien, ahora a partir de aquí vamos a abarcar los demás subtemas que pueda acabar optimización clásica. Y empezaremos a partir ahora del punto de inflexión. ¿Qué es el punto de inflexión? Ese se define como un punto en el que la función pasa de la convenza convocada o de la convocada a convexa. Una de las características que puede tener en sí los puntos de inflexión puede considerarse que los puntos donde la función derivada tiene máximos y mínimos, que hablaremos posteriormente de esta misma presentación. Si nos fijamos cuando nos acercamos a un punto de inflexión, la función cada vez crece más, tal como se muestra en el ejemplo. Mm, o puede decrecer más, menos, o sea, para este caso puede por si sea el caso contrario. Pero al sobrepasar el punto de inflexión, la función empieza a crecer menos o decrecer más. Esto significa que justamente donde vaya un punto de inflexión, la derivada tendrá un máximo o un mínimo. Consecuentemente encontraremos los puntos de inflexión buscando ceros de la segunda derivada. Por ejemplo, aquí encontramos, en este ejemplo aquí que se muestra, encontramos un punto de inflexión en a partir del punto cero, donde ahí se nos ve cómo se cruzan alrededor del mapa. Ahora, como habíamos dicho, ahora hablaremos sobre los máximos y mínimos, que este da una función de valores más grandes o valores más pequeños, puede suceder de las dos, ya sea de una región o de todo un dominio. Este se da es una función f, son los valores más grandes o máximos o más pequeños que toma la función, ya sea de una región o de todo un dominio, como se ha mencionado. Y aquí se nos muestra un ejemplo de lo que podría ser donde toca su máximo y donde toca su mínimo. Ahora, sin más preámbulos, los vamos a considerar en un pequeño ejemplo donde vamos a resaltar lo que hemos mencionado sobre la función de objetivo, sobre la desigualdad, etcétera, etcétera. Y en este nos habla de una construcción de una caja con volumen máximo.
Supongamos que queremos determinar las dimensiones de una caja rectangular de forma de que contenga el mayor volumen posible, pero utilizando para ello una cantidad fija de material. El problema en forma abstracta se podrá plantear de los siguientes términos: de maximizar volumen de la caja, de la caja sujeto, perdón, a área lateral fija con el fin de resolver este problema. Habrá que modelizarlo matemáticamente, es decir, tenemos que expresarlo con términos matemáticos. Y aquí nos dice paso a paso cómo hay que modelizar este problema. Ok, tenemos que primero identificar y definir las variables que en sí están implicadas en dicho problema. En este caso, puesto que estamos tratando de determinar el tamaño de una caja rectangular, la opción más clara es considerar como variables sus tres dimensiones rectangulares: el ancho, el largo y el alto, y que representamos con x, y, z. Con estas variables, la función para las que tenemos que encontrar es el mejor valor será el volumen de la caja que puede expresarse. Muy bien. Muy bien. Ahora a continuación debemos tener en cuenta unas limitaciones existentes sobre el material que nos está diciendo a partir del algoritmo. Con este material se utiliza para construir las paredes de las cajas. Necesitaremos considerar el área lateral de la misma, y si la caja tiene tapa o dicha área será A. Como aquí nos muestra, x y z es igual a 2, de x y más yz más zx. Muy bien. Por último, teniendo en cuenta que las dimensiones de la caja no pueden ser negativas, el problema puede expresarse matemáticamente como maximizar x, y, z a 2. Como se nos muestra aquí, puede considerarse que puede pasar de esa forma. Muy bien, continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre los fundamentos de optimización basándonos en el ejemplo anterior. Como ya había mencionado, en este tipo de problemas se visualizan tres, tres elementos fundamentales. O bueno, puede ser que son cuatro, pero nomás en cuenta hay que tomar tres, que en este caso serían las variables de decisión, las restricciones y la función objetivo. La cuarta son las observaciones, pero eso casi no puede tomarse casi en cuenta. Muy bien, las variables de problema, una función de esas variables y un conjunto de relaciones deben cumplir las variables del problema. Estos elementos se repiten en todos los problemas de optimización y se definen formalmente a continuación. Muy bien, ahora hablaremos sobre las variables de decisión, que es el primer elemento clave en la formación de los problemas de optimización, en la selección de las variables independientes que éste puede tener para que sean adecuados para poder para caracterizar todos los posibles design candidatos y las condiciones de funcionamiento del sistema que éste conlleva. Como variables independientes, perdón, se suelen elegir aquellas que tienen impacto significativo sobre la función objetivo. Por ejemplo, vamos a representar aquí, sobre el ejemplo anterior, representaremos las variables independientes de las mediante vectores de la columna de nx igual a x1 más xn, o vectores de la fila xt entre paréntesis x1 xn. Aunque sean los casos n1, 2, 3, se emplearán las notaciones usuales de x, y z respectivamente. Ahora muy bien, ahora se hablará sobre las restricciones. Una vez determinadas las variables independientes sobre las variables de decisión, el siguiente paso es establecer mediante las ecuaciones o inecuaciones las relaciones existentes entre las variables de decisión. Estas relaciones son debidas entre dos razones: limitaciones en el sistema o leyes naturales, o las limitaciones tecnológicas, y son llamadas restricciones del sistema, que podemos distinguir entre dos, como he mencionado: estas restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad, que podemos utilizar una de ellas en cada uno de los algoritmos que nos podemos encontrar.
Las restricciones de igualdad son ecuaciones entre la forma hx igual a hx1 xn igual a 0 donde g es igual a en una función real de las variables reales definida sobre un conjunto de a números reales. Y en las restricciones de desigualdad son, inecuaciones, perdón, las variables de la forma g x igual a gx1 xn menor o igual a 0 donde a es o donde a c es una función real de las variables reales definidas sobre un conjunto de números reales. Ahora vamos a hablar sobre este pequeño caso, como he mencionado, sobre las observaciones, que solamente se han considerado restricciones de dos tipos, de, igual, de igualdad y desigualdad, debido a que siempre es posible mediante una simple transformación expresar. O sea que esto nos da, eso nos da a entender simplemente observar sobre qué nos hemos decidido, si es una restricción de igualdad o desigualdad, para poder expresar el problema en términos de la clase de restricciones. Y por último, hablaremos sobre la función de objetivo, que también se puede llamar como un índice de rendimiento o criterio de elección. Es el elemento utilizado para decidir los valores adecuados de las variables de decisión que resuelven el problema de optimización. Entre todos los candidatos que pueda haber, hay que escoger una mejor alternativa para la función objetivo que permite determinar los mejores valores para las variables de decisión, independientemente del criterio seleccionado dentro del contexto de optimización matemática. El objetivo puede ser mejor, siempre indicando los valores de las variables de decisión que producen el mínimo o el máximo valor según el criterio que se haya utilizado de la función de rendimiento objetiva. A partir de aquí pues, tenemos que utilizar simplemente los valores que, como había mencionado, que nos da un mejor aporte, que sea el mejor candidato para así, para la variable de decisión, para dar por sí terminado el algoritmo y tener pues, sí, un resultado objetible. Y bueno, creo que de mi parte sería todo. Eso sería el final de la exposición. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.